Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Elizabeth Ibáñez y mi compañero Daniel Gutiérrez. Hola amigos, ya nos conocíamos, ya nos habíamos visto. Daniel Blogs para muchos de ustedes. Una vez más, otra entrega más de Xochac, cultura, tradición y la voz de sus habitantes. En esta ocasión les vamos a presentar de algunos inmuebles históricos. La primaria, escuelas de Santa Rosa. Sí, la secundaria y también el campo de fútbol. El campo de fútbol Máximo Silva, muy interesante. Bueno, yo quiero comentarles, como en todos los capítulos hemos estado recalcando, que realmente Santa Rosa se ha formado por el trabajo de todas las personas incansables, porque no solo peleábamos por tener una iglesia, no solo peleábamos por tener caminos que nos facilitaran llegar a nuestros hogares, sino que también necesitábamos, ahora que ya teníamos caminos y que ya tenemos iglesia, ahora necesitamos educación, porque ya tampoco había tanto trabajo en el campo, ni había tanto trabajo en el monte como lo hubo en el principio de la población, ¿no? Ahora, pues, con la modernización y con el paso de los años, pues, la gente necesitaba de educarse, ¿no? Sí. Entonces, en Santa Rosa, pues, no había escuelas. Las personas mandaban a sus hijos a otras comunidades más cercanas, tenían que abandonar, pues, el trabajo, y de todos modos ni siquiera les garantizaban un lugar en alguna escuela para sus hijos, porque, pues, obviamente, al ser, pues, escuelitas pequeñas en otras comunidades, pues, al venir gente de otras comunidades, pues, obviamente eran menos los lugares disponibles para la población, ¿no? Sí. Entonces eso, pues, trajo a Santa Rosa, pues, la necesidad más que nada de tener sus propias escuelas, porque la comunidad y el pueblo seguía creciendo. Exacto. Y pues ya tampoco podíamos seguir desplazándonos cada vez más lejos para, pues, para esas cosas tan básicas, ¿no? Claro. Sí, en este entra la Zenobia García Nava, que es la primera primaria en el pueblo. Y lleva el nombre de una maestra muy reconocida, la maestra Zenobia García Nava. Déjame leerles un parrafito que escribí sobre la maestra, es muy corto. Un pilar educativo en Santa Rosa, Xochac. Oriunda del Estado de México, la maestra Zenobia, de una pasión por la educación incansable, nos ha dejado claro que una vez más el amor por la docencia va más allá de solo escribir en un pizarrón. Se trata de escribir en cada uno de los corazones de los niños y niñas que el amor de una maestra dejará huella en cada una de las generaciones que recuerdan el sacrificio y dedicación de una persona humilde. Pero eso sí, por grandes ambiciones por la mejora continua de nuestros predecesores. Conocida por pocos e ignorada por muchos, fue una de las personas que ha dejado un legado en este pueblo originario. Y por si fuera poco, fue una de las maestras en ayudar a fundar variedad de escuelas primarias en la Ciudad de México en colaboración con otros líderes de la época. La Zenobia García Nava. Esto es la maestra, la fundadora. La trayectoria de ella fue muy fructífera. Desde sus comienzos ella fue muy dedicada a la docencia, al estudio, a la mejora continua. Nos remontamos a la década de los 30, imagínate, que fue más o menos cuando se fundó esa escuela, la primaria. Ahorita ya es un edificio grande, edificado, pero tomemos en cuenta que la maestra Zenobia empezó a dar clases en una choza, en una pequeña chocita de adobe, me imagino, y tejamanil. Ahí fue donde empezó a dar clases la maestra Zenobia. Bueno, hay fotografías de el centro del pueblo. No sé si habrá sido ahí el lugar donde impartió clases por primera vez la maestra, pero que incluso las daban en el centro del pueblo, o sea, en la plaza pública, antes obviamente de que existiera el inmueble. Después hubo un pequeño inmueble, ¿no? Me parece que lo compartía junto con la secundaria, ¿no? O sea, me parece que en la mañana daban clases de primaria y por la tarde eran clases de secundaria, ¿no? Dejemos claro, es un punto muy importante que estás tocando. La maestra
Zenobia, ella llegó a Santa Rosa más o menos por la década de los 20, según registros, no es dato exacto. Ok. Al ver la necesidad de una escuela aquí en Santa Rosa, ella decidió empezar a juntar a la gente para poder darles no sé, alguna idea de cómo comenzar, ¿no? Una instancia pública de educación. Recalco, estábamos en la década de los 30. Creo que también en ese entonces estaba la construcción de la carretera de la de Desierto de los Leones, que también es controversia. Entonces, entre la carretera, entre la educación, entre la agricultura, pues entonces el pueblo como que no sabía bien dónde enfocarse, ¿no? Claro. La maestra para ese entonces, quiero imaginar que hizo juntas o llamó a la población para plantear la idea. Entonces, al lado de la iglesia había un pequeño terreno, que es ahorita donde está instalada la iglesia. Tal vez hay más información que nos puedan compartir. Repito, todo esto se va llenando conforme a la memoria colectiva. Entonces, ahí fue donde más que nada la maestra inició clases en un cuartito, en ese terreno al lado de digamos De que la la iglesia. primaria fue ahí donde se comenzó. Lo que comentas tú es ya cuando después la secundaria, cuando se empezaron a implementar clases en la plaza pública. Bueno, y me parece también entonces que fue cuando se empezó a construir el edificio que, digamos, como temporalmente tomaron la subdelegación para, pues obviamente, pues ni modo que dejaran de dar clases. Ay, en lo que se construye la escuela, ay, dejamos de dar clases, Sí, ¿no? No. Entonces, digamos que fue como, allí daban clases, en el inter de la construcción del edificio se tomó la subdelegación como escuela Exactamente. provisional, por decirlo Sí. de alguna manera. Sí, porque no había ninguna, ok. o sea, no había ningún como tal un espacio que ya estuviera dando clases. Pues, Sí, no, pues no digamos que existía. la maestra Zenobia fue la precursora Para que la para que escuela iniciara la educación existiera. básica en Santa Rosa. Ok. Sí, supongo que sí había como tal gente que tomaba estudios, pero pues eran caros y lejos. Sí, por supuesto. No sé, en el centro, San Ángel mínimo, Coajimalpa. Coajimalpa. Sí, ¿no? sí, lo más cercano. Entonces, pues esa es la controversia en ese sentido. Bueno, pero duró bastantes años, ¿no? O sea, tú dices que la maestra Zenobia llegó en los años 30. 20, pones, post-revolución. Porque ella es oriunda del Estado de México. Sí, pero entonces el edificio nuevo se hizo bastantes años después. Tengo el sí. dato aquí de que fue en 1979. Sí, eso ya fue mucho después. Entonces muchos años siguió sirviendo esa misma escuelita así chiquita. Sí. ¿Cuántos salones eran? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, digamos que eran 2 cuartitos donde habilitaba las clases. Entonces, muchas generaciones, bueno, unas cuantas se graduaron de ahí, de la escuela Zenobia García Nava, cuando eran chocitas, cuando eran cuartitos. Ya hasta la década de los 70 fue cuando el edificio que conocemos hoy en día se empezó a construir. Sí, me parece que ahí también fue, obviamente, labor también de los padres de familia, ¿no? Exigir a las autoridades, porque pues digo, ya mucho trabajo ya les habíamos hecho a las autoridades que siempre nos habían tenido olvidados, Sí, no. como para que todavía les hiciéramos la escuela, ¿no? No, pues no, entonces. Ese sí creo que fue lo único, o sea, con el trabajo de las personas, ¿no? Pero digo, finalmente fue donde hubo un poquito más de intervención por parte del gobierno, ¿no? Sí. Recalco que la maestra Zenobia García Nava nació en el 1870. Otro dato curioso. Esa maestra impartió clases durante el Porfiriato y parte del gobierno de Francisco I. Madero. Entonces, dio clases en 2 siglos históricos. Sí, claro. Ese es un dato que les quería compartir ahí. La maestra Zenobia estuvo en la educación del Porfiriato y de Francisco I. Madero. Ok. Bueno, pues, pues digo que mencionan los mismos habitantes que empezaron a exigirle un poco al gobierno, obviamente, a la infraestructura, porque pues aunque nosotros trabajáramos en ello, pues no íbamos a trabajar en la misma rapidez y pues obviamente con la misma infraestructura que tiene pues
el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, se pidió la construcción del nuevo edificio y con ello, pues, ya no podía seguir compartiendo el inmueble con la secundaria, ¿o sí? No, porque ya la secundaria, recalco, aclaro, la escuela Zenobia, la que ahorita conocemos, el edificio que ahorita conocemos, se construyó en 1979 Ujú. y la secundaria 105 fue un poco antes, en el 72. Ah, Entonces, cuando los alumnos de secundaria se mudaron a su plantel, ah, todavía la Zenobia dio clases como que en cuartos, ok. hasta que se construyó el edificio actual moderno. Entonces, todavía el edificio de la secundaria es más viejo que el actual de la primaria. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ese es un dato que hay que recalcar. Entonces, entre la Ah, década de muy los bien. 50, Ujú. lo que fue 40, 50, 60, los alumnos de secundaria, de esas generaciones que no me van a dejar mentir, que todavía siguen con vida, tomaron clases en la plaza pública, Oh, junto con los alumnos de primaria de la Zenobia García Nava. sí, sí, hay fotografías. Bueno, he visto las fotografías Sí. de ese suceso. Obviamente, pues, al ser ya más alumnos cada década más, pues ya no se daban abasto en el terreno de la Zenobia. Entonces, Sí, se vio la necesidad de darle de, su propio de inmueble darle a la su propio secundaria. inmueble, claro, en ese sentido. Ok, pues de hecho eso de la secundaria hay varios puntos ahí que mucha gente dice que fue donación. Otras dicen que no fue donado, Ujú. que, o sea, como que alguien dijo, va, yo tengo este terreno, pero se los vendo, ¿no? Ajá. Entonces así como que les va a tocar así como por niño, como las cuotas en un determinado tiempo, ¿te acuerdas que se exigían en las escuelas? Así como que casi La casi que cuota, de cuota exacto. era tu pago del terreno para la secundaria. Realmente, pues todo esto es por parte de la memoria colectiva, porque te digo, como Sí, memoria colectiva. hay quienes que dicen que fue una donación de una sola persona que dijo yo voy a donar este terreno para la secundaria, y hay quienes dicen que no, que fue una compra-venta por parte de todos los padres de familia para tener el inmueble. Bueno, cuéntanos Sí, un poco acerca de la 105, porque tú te sabes la historia de pie a pa. sí. La 105. Bueno, dijo, es que también estudié en esa secundaria, así es que me quedé un poquito en suspiro porque me llegaron recuerdos. Así Ah. que, eh, bueno, corría la década de los 60 en aquel entonces, como ya mencionamos, alumnos de secundaria no tenían dónde impartir clases, incluso ya habían acabado la primaria. Se comentó que se daba clases en la plaza pública, mínimo unos 15 años más o Incluso menos. también hay testimonios de personas que dicen que prestaron sus casas o que prestaron sus patios para que fungieran como salón. Incluso también hay videos, bueno, eso lo vi también en tu blog, de personas que tenían una parcela o que tenían una carpintería y que les decían, va, pues yo les doy este taller, ¿no? O sea, vénganse Ujú, para acá y yo les enseño a cultivar, yo les enseño al ujú. oficio de la madera. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tienes sobre eso? Pero sí, vamos por partes, dijo el descuartizador. Ok, ya me estoy Sí, es que adelantando, ya te disculpa. adelantaste un poquito, pero bueno, esta escuela fue construida en un terreno, bien lo mencionó Eli, según registros, bueno, lo que yo quiero compartir fue donado por un señor llamado Marcos Flores Castro. Ojo, toda esta información trato de hacer entrevistas y me las mandan por mensaje y todo eso. No es la verdad absoluta, cada quien tiene su propio criterio. Habiendo ya construido dos primarias, que en este caso ya era la Zenobia García Nava y la Madre Mexicano, que eso es otra, es una primaria chiquita que tiene el espacio de una casa. Prácticamente no hay mucha información de ella, ahorita tocamos el tema. Pero ya estaban construidas esas dos primarias. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que pues ya para la década de los 30 que se construyó la primaria, para la década de los 70 que ya la demanda ya era más, la gente ya había Claro. crecido, pues el señor vio la necesidad de donar ese terreno que tú lo Mm. conoces, Eli, para lo que los conocen es un terreno grande donde está la 105. Para mí es una escuela bonita en su Pues forma de construir. prácticamente es como un bosquecito. Tiene bosque y bajaditas y
y lugares y así, varias cosillas ahí. Bueno, aquí hay un pequeño párrafo que me compartieron, se los leo por favor. Era bien difícil para nosotros como papás el darles una buena educación a nuestros hijos. Imagínense, yo con trabajos terminé la primaria, ahí en la Zenobia, y me tuve que poner a chambear para ayudar a mi mamá. Y claro que me hubiera gustado seguir en la secundaria, pero para esos años no había en el pueblo, y las que estaban cerca se llenaban rápido. No había cupo suficiente, y bajar a la ciudad era casi imposible. Ya sea por falta de dinero o por el transporte, que también la padecíamos mucho. Es increíble las grandes oportunidades que ahora tienen los jóvenes, pero creo que a pesar del tiempo, las excusas siguen siendo las mismas. Eso fue un mensaje que me mandó un seguidor y que suena muy complejo porque tocando el tema sobre el estudio, hoy en día estás de acuerdo que hay niños que aunque ya esté la primaria, bueno, dejemos la primaria a un lado, aunque ya esté la secundaria, ya no quieren seguir estudiando. Había talleres antes, volviendo a lo de los talleres, muy, muy importante, que para la década de los 50 más o menos era muy fructífero porque era la industrialización de la madera, fruticultura, que si no me dejas mentir, todavía hay cantidad de árboles frutales en las casas, pero ya no es como antes. Siento que la educación básica todavía era un poquito mejor antes en el sentido de enseñanza. No sé tú qué pienses en eso. Bueno, mira, yo pienso que pues muchas personas, por el hecho de ser de personas de campo y todo eso, realmente no veían como una manera de salir al estudio. Entonces realmente fue poco a poco que las personas le fueron dando ese valor, ¿no? A la educación. Por consiguiente, pues muchos chicos terminando la primaria, pues obviamente se ponían a trabajar, porque aparte pues también yo siento que en esa época se daba mucho bueno, no digo que no siga pasando, ¿no? De los embarazos no deseados y eso, sí. Pero yo creo que en esa época era muy normal que pues las niñas, las chicas, o sea, en ese entonces 15, 16 años, pues se convirtieran en mamás, ¿no? Sí, mamás y por rápido. Consiguiente, pues los chicos pues tenían que ponerse a trabajar pues para llevar el sustento a casa. Entonces yo creo que una manera de no dejarlos a la deriva, pues era mandarlos a la secundaria, ¿no? Porque si no terminaban de ahí de estudiar, pues por lo menos ya salían con un oficio. Entonces claro. Yo creo que esa era como la ventaja que había en aquel entonces, ¿no? Porque pues ahorita ya también los talleres que hay en las secundarias, sí, creo que ya no son lo que eran antes, porque pues como lo estamos platicando ahorita, pues eran cosas que te ayudaban a salir adelante, ¿no? Y además pues estaban basados en el entorno que había en Santa Rosa, ¿no? Conforme a la agricultura, al procesamiento de la madera. Entonces eran cosas que teníamos muy a la mano y que pues realmente sí le servían a la población de aquel entonces. Sí. Pero sí, yo siento que era por eso también, en el que, pues bueno, mientras mis hijas se casen o mis hijos, pues hay que darles estudio, ¿no? Pues no, aunque aparte, sea la secundaria. Y aparte se iban como hilo de media porque no había televisión, Eli, tampoco, no tenían. Y aparte yo creo que también la población, pues si no te ponías a estudiar, era ayudarle a tu mamá con los hermanos, porque como dices, tenían un buen de hijitos, o sea, nuestros abuelitos, hasta incluso nuestros papás. Se aventaban de a 5, 6, 7, 8, 10 hijos, entonces. Son de esas generaciones que tenían muchos hermanos, entonces a veces no es de que te quedabas sin qué hacer en tu casa, o sea, siempre había mucho que hacer. Oye, pero ¿estás de acuerdo que no faltaba ¿y por qué mi hermano sí fue a la secundaria y yo no? Eso se dio mucho con los hermanos grandes. Sí, nos cuentan seguidores. Principalmente, bueno, yo siento que eso también ya fue cuestión cultural de las familias y todo eso, porque, bueno, a una de mis tías también incluso lo menciona, que todos sus hermanos fueron a la escuela y ella, pues mis abuelitos, pues la tenían también un poco más ayudando en casa, ¿no? Claro. Digo, no es de que no le hayan dado también la posibilidad, pero pues no era lo mismo, y sobre todo si eras mujer. Todavía, otro tema. Todavía, y de hecho también hay muchas cosas en Santa Rosa que siguen siendo así, o sea, ya creo que ya también ya es parte de la cultura, pero bueno, en aquellos años todavía era más recalcado, porque pues recordemos también que pues México pues tiene muchos toques
la cultura de machismo, ¿no? Ujú. Y pues en esos años pues se daba más. Pues sí, pero hasta la fecha ha mejorado. Ha Sí, ha mejorado la mejorado. educación, ha Ha mejorado mejorado los mucho. planteles y pues bueno, Bueno, como en todo, ¿no? Cosas que han estado mejor, cosas que estaban mejor antes, pero pues la cultura y la evolución es algo que no, pues que no podemos frenar, ¿no? O sí, sea, y que tenemos que adaptarnos a los nuevos estilos de vida. claro. Y volviendo al tema, si escuchaste el tema, el nombre de secundarias técnicas, Sí, que yo lo escuché, bueno, hasta de chavito, ¿no? Que te decían, es que ahí te van a enseñar a que vuelvo a los talleres. Los talleres, por ejemplo, los talleres que se impartían ahí era el taller de apicultura, apicultura. B, taller de floricultura, Bueno, ese sí era muy común. taller de mecánica automotriz en la secundaria, taller de carpintería o industrialización de madera Sí, sí. y taller de cultivo y conservación de alimentos. Ese es ese lo recalco porque los papás de la época lo pedían mucho porque había mucha materia, la fruta se caía, se picaba, se desperdiciaba, había mucha milpa y todo. Entonces, ¿sabe qué, maestro? Enséñele a mi hija o a mi hijo a cultivar. Ujú. Enséñele a hacer dulce de tejocote. Y luego muchos comentan que vendían, Sí, sí, las que por los talleres que mermeladas. usaban en la secundaria, muchos niños se ponían a vender en vacaciones lo que aprendían en ese taller y sin dejar de lado la madera y todo eso, ¿no? Que Sí, ya sí, poco a poco claro. se fue acabando, pero esa es una de las cosas que ya no. Es que antes también era muy común, por ejemplo, que no solo en la escuela había los árboles, ¿no? O sea, tú llegabas a tu casa y pues en cualquier lado encontrabas un árbol de tejocotes, un árbol de ciruelos, cosa que pues poco a poco con la urbanización pues ha ido desapareciendo, ¿no? Ujú, Entonces obviamente pues sí tenían mucho de dónde, ujú. pues sí, dónde practicar, ¿no? Porque incluso ya estaba cerrada la escuela, son vacaciones y pues ahí tengo mis arbolitos de la casa para practicar, ¿no? Fue tanto la necesidad que todavía ni se acababa la secundaria. Hay evidencias fotográficas y los papás ya solicitaban los talleres, porque no nada más era con el ir y leer un libro o aprender a escribir y a leer. Sí, ¿no? Entonces había tanto que hacer en un pueblo rural que volvemos al tema que tú comentaste. Muchos prestaban sus terrenos, Ujú. prestaban sus parcelas. Un maestro iba a dar clase a la secundaria y de ahí se iban a tomar clases a su terreno para dar el taller de mecánica automotriz, por ejemplo. Ah. Otro señor prestaba sus milpas para que les enseñaran a sembrar. Y así fue como se iban dando esos talleres. Incluso también hay información que hacían como que sus tianguisitos o sus mercaditos en los terrenos de la secundaria para que la gente pudiera ir a consumir lo que los alumnos hacían. Ay, qué bonito. Entonces, mencionan que varias gente que estudió la secundaria ahí salió con un oficio, nada más en la secundaria. Sí, sí. Entonces, pues privilegiados los que en esas épocas pudieron estudiar la universidad, ¿verdad? Ah. Que la UNAM, por ejemplo, se abrió en la década de los 50, si no estoy mal. Entonces, imagínate esas generaciones que no pudieron en esas oportunidades, porque los Sí. institutos apenas estaban abriendo, porque apenas estaban acomodando, porque, o sea, infinidad de cosas que nos trae la educación desde la raíz. Sí, sí, claro. Pues podríamos hablar un poco de cómo fue el cambio, o sea, cómo llegó a ya ese, o sea, ya hablamos de la donación y todo eso, pero ¿siempre ha tenido ese nombre la secundaria? Ah, ok, exactamente, el nombre. ¿Por qué se llama José Guadalupe Posada? Que yo sepa, eh, nada más le llamaban secundaria como tal, o sea, no tenía un nombre antes Ok, del sí. nombre No, el oficial. número siempre lo ha tenido. Sí, el número, pues sí, siempre lo ha tenido. Ok. Pero, Pero solo se le conocía así como la ujú, secundaria. exacto. Hay un dato muy importante que me compartieron ahorita el tema que dices, que el nombre que tiene fue por concurso, que se abrió una convocatoria y varios fueron los que pusieron ahí, yo quiero que se llame tal, 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 y que ese nombre de José Guadalupe Posada lo ganó el grupo Tercero A
en la década de 1900, en la década de los 70, pero en específico en 1978. 78, Sí, 79. la secundaria se inauguró en el 72, entonces pues casi una década sin nombre, ¿no? Si alguien se sabe el nombre ahí, El viejito. el viejito antes de la José Guadalupe Posada, se lo vamos a agradecer. Ya saben que todo es una retroalimentación. Lo ganó el grupo Tercero A, si no estoy mal, el nombre de José Guadalupe Posada. De hecho, los que ganaron ese grupo no pudieron salir con el nombre de José Guadalupe Posada cuando se graduaron, porque ya se oficializó ese nombre 3 años después. Oh. Entonces, los que le pusieron el nombre no salieron con el nombre que con el querían nombre que para su querían. escuela. Entonces, pues es algo curioso sobre Sí. sobre el nombre de José Guadalupe Posada, que ya no cabe recalcar de quién se trata, ¿verdad? José Guadalupe Posada. Sí, el papá de la Catrina. Exactamente. Y además es el precursor de las artes plásticas. Porque, aparte, pues él hacía los grabados y todo eso. Entonces él fue el precursor de las artes plásticas en México. ¿Por qué se llama? Exacto. Grabador, ilustrador y caricaturista. Un paréntesis sobre él. Fue considerado por Diego Rivera como el prototipo del artista del pueblo. Su defensor es aguerrido. Incluso se autoproclamó como hijo de Posada y de la Catrina en su mural. Sueño de una tarde de domingo en la Alameda. ¿Te das cuenta que Diego Rivera, ellos están como que muy asociados a Santa Rosa? Sí, pues tuvieron algo que ver de alguna forma. Y además también por la época. Aparte, porque, sí. Bueno, como te digo, ahorita ya hay muchas colonias, pero pues antes así como que aunque estuvieran lejos, pues era lo más cercano que había. Entonces igual, pues sus trabajos conforme a la educación de Diego, o sea, por ejemplo, Diego Rivera pues participó también en algunos proyectos también en la UNAM. Claro. Y hablando un poquito de la muerte, ¿te sabes alguna historia de terror de la 105? ¿O habías escuchado alguna? Bueno, de la 105 no. Pero, por ejemplo, siempre los niños, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando éramos niños, así con compañeros de la escuela, ¿no? Es que mi escuela antes era un panteón, ¿no? O sea, los niños siempre así como, no, mi escuela es esto, ¿no? Siempre era la competencia. Pero en la Zenobia García Nava, no que fuera un panteón, pero el inmueble, como tú lo habías mencionado antes, quedaba justo al lado, o sea, estaba justo al lado de la iglesia. Entonces dicen que cuando se estaba limpiando el terreno para la construcción del edificio actual, todavía salieron algunas tumbillas por ahí, pues digo, ya perdidas, o sea, no perdidas, pero pues ya no había familiares cercanos de esas personas pues, que pudiera reclamarlos, ¿no? Entonces, no sé exactamente el dato de cuántas eran, pero pues imagínate que se hayan encontrado unas 2 en el patio de la Zenobia. Zenobia. Santo Dios. ¿Ustedes sabían que ahí era un panteón también en el patio de la Zenobia? No manches. Bueno, era parte del atrio de la iglesia, no que fuera. Ya no voy a ir. Un cementerio tal cual la escuela. No, ya no, pero pues eran vecinos. Ya no voy a entrar a la Zenobia jamás porque me van a asustar ahí. Fíjate, eso es un dato muy interesante que tal vez yo no lo sabía. Pero memoria colectiva. Sí, bueno, eso es lo que dicen. Pero ¿estás de acuerdo? Pero no lo dudo. Exacto. Porque realmente me imagino que sí, a lo mejor el terreno abarcaba más para allá y cuando se decidió hacer la escuela, pues se delimitaron los terrenos y sí debe de haber algo. Pero no falta el que no es cierto. Pues no tenemos el dato exacto. Si tuviéramos el nombre de la fosa de la persona que estaba ahí sepultada, les daríamos el dato. Pero no lo tenemos. Pero con no todo renieguen respeto porque no les van a jalar las patas. Con todo respeto a las personas que estaban ahí sepultadas. Porque pues sí, realmente antes era parte de. Pero pues ya, pues de hecho ya antes sí se veían las lápidas, aunque ya fuera atrio de la iglesia, todavía a mí me tocó llegar a ver algunas. Me parece que después de una remodelación se compuso el patio del atrio de la iglesia y pues obviamente quedaron ahí para la posteridad. Pero para el recuerdo, porque pues ya no hay fotografías donde se puedan ver las fosas. Bueno, sí, las lápidas, los nombres y todo eso. Sí. Porque sí había. Algunas ya no se veían igual por el transcurso de los años. Pues ya los años. Pero eso fue pues en una remodelación
pues más reciente, ¿no? ¿Y por qué será que en todas las escuelas, sea lo que sea, espantan? Siempre debe de haber un lugar donde es que yo ahí escuché, es que yo esto y es que... Yo creo que principalmente, pues obviamente los niños, pues tienen una aura muy bonita y pues limpia. Eso Entonces, yo siento que todas esas energías de los niños, pues obviamente atraen otro tipo de energías, ¿no? No sabemos si buenas o malas, pero pues obviamente que interactúan con los ambientes, ¿no? Y sobre todo los que en temporada de vacaciones, que yo siento que es cuando más cosas han de escuchar en todo el periodo vacacional. Sí. Pues hay videos de vigilantes o conserjes que es que ahorita estamos en temporada de vacaciones y es que se ve un niño allá o en mi rondín se empiezan a reír y esas cosas. Uy, no. Tocando el tema en ese sentido, en la Zenobia no sé si haya habido alguna tragedia. Quiero hacer una remembranza a una personita que ya no está con nosotros, que conviví mucho con él. Él iba en la primaria de Zenobia García Nava, era mi primo hermano. Álvaro, hermano, aquí andamos, chambeándole, yo sé que estarías muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Me acordé de ti y haciendo en su memoria, mi primo sufría del corazón, tenía un soplo. Okay. Y desafortunadamente él estaba cursando el 4º año en la primaria, Zenobia García Nava, y hasta donde yo sé, iba subiendo las escaleras y se desplomó y se murió. Ay, qué pena. Entonces, eso es una anécdota. Sonó mucho tiempo sobre mi primo que lamentablemente falleció. Ya tuviera mi edad, porque éramos de la edad, ya tiene tiempo eso. Pero nada más quería hacer un paréntesis ahí. Alvarito, me acordé de ti, hermano, y aquí andamos. Bueno, exacto. Bueno, con todo el respeto que estas circunstancias se merecen, ¿no? Pero ese tipo de circunstancias son las que han hecho también, pues, que la memoria colectiva digan, aquí pasó esto y obviamente esa personita, digo, no estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Pero se lleva de la mano del por qué espantan en algunas escuelas, ¿no? O por qué se escuchan diferentes tipos Exacto. de ruidos y todo eso. Pero yo creo que principalmente las energías. Sí, las energías son muchas también. energías. Porque, pues sí, son demasiados los niños que transitan por todos imagínate. esos salones, o sea, y además, la escuela Zenobia García Nava, me parece que, no sé si fue el año pasado, que cumplió 25 años el turno de la tarde. Nos invitaron. Entonces, realmente, a pesar de que tiene tantos años la Zenobia García Nava, el turno vespertino es muy joven. Es Tiene muy joven. 25 años de estar en funciones y obviamente pues esto se implementó debido a pues a la creciente aumento de la población. Entonces ya un turno y 2 escuelas no eran suficientes. Entonces pues ya tenemos 2 inmuebles, pues ahora hay que hacer el turno de la tarde porque seguimos creciendo y creciendo. Y muchas gracias, ese aniversario del 25 aniversario estuvo muy bueno. Muchas gracias por la invitación a todos los profesores, directiva. Una clase masiva de educación física. Sí. Yo me acuerdo que nos tenían a todos brincando ahí. Sí, un reconocimiento para los encargados del turno vespertino, en todos en general, pero muy buena atención, la verdad, muy buenos grupos, muy buena sinergia. La directora también ellos. está muy enfocada en eso, Sí. porque de hecho también hizo una exposición fotográfica con información sí, y cierto. todo acerca de la maestra Zenobia García Nava. Entonces realmente creo que es una persona que está impulsando también mucho que conozcamos de dónde venimos, ¿no? O sea, no nada más que ya vamos a esa escuela y ya, sino conocer nuestra historia y conocer parte del por qué somos parte de la comunidad, ¿no? Exacto. Y regresando al tema del terror, yo me sé una de la 105. No sé si sea cierta. Desde ¿Un que rumor? yo fui ahí, ¿Un chisme? un ¿Una rumor, anécdota? un ¿Una chisme. historia de terror? No lo sé, pero tengo un comentario aquí de alguien que me lo dejó. Ok, y a ver, cuéntanos. Los trato como me los mandan, ¿no? Ok. Es la voz de sus habitantes, recordemos. Xochac. Cultura, tradición y la voz de sus habitantes. Me sé una historia que me contaron ahí mismo en la secu. Yo fui de la generación 2004-2007. Iba en el turno vespertino. Y bueno, una vez, 2 días antes de terminar el ciclo escolar, se oían rumores de un salón hasta el fondo de 3er grado.
se escuchaban ruidos muy extraños. Y pues la verdad, yo no creí, pero esa noche fuimos las últimas en salir, una amiga y yo. La convencí de ir hasta arriba del edificio. Ya ves, como siempre, la sonsacadora. No sonsaquen porque luego sale peor. La convencí de ir hasta arriba del edificio y explorar ese salón que siempre estaba cerrado. De hecho, fíjate que sí, cuando yo fui, había un salón, bueno, subes del lado izquierdo hasta el fondo, eran 2 salones, pero siempre uno estaba cerrado. No sé por qué carajo lo cerraron, no sé por qué no lo usaban, era como que inservible, ¿no? La verdad no vimos nada fuerte, pero la energía que se siente en esa parte de la escuela era extraña. Sí, lo corroboro. Tal vez unos no lo sintieron, pero sí, hay lugares donde se siente la vibra. Bueno, y más de noche. Y más ya en el turno de siendo la noche, ¿no? Que creo que ¿a qué hora sales? ¿A las 8, 8:30 de la algo tarde? así. No sé. No En la tengo, tarde. no tengo el dato, Algo pero así. sí, ya es tarde, ya está se oscuro. oscurece, sí. La verdad no vimos nada fuerte, pero la energía que se siente en esa parte de la escuela era extraña. Y con la duda de por qué todos hablaban de ese salón, decidimos preguntarle a un profesor que ya llevaba tiempo dando clases, y la respuesta nos dejó intrigadas. Nos dijo que no era muy claro lo que nos comentaba, pero que él sabía que en aquellos salones alguien se había suicidado o fallecido, no tengo el dato exacto, pero sí se había escuchado del salón del ahorcado. Yo había escuchado en la secundaria. No sé ustedes qué anécdota tuvieron, pero yo sabía que el salón del ahorcado. No sé si hay un alumno en depresión o accidente o algo, pero sí se siente la mala vibra Bueno, y a o veces, algo. por ejemplo, casi en todas las secundarias se presentan anécdotas similares, ¿no? Es como te digo, como cuando niños, ¿no? Mi escuela estaba en un panteón, mi escuela esto, no Es que sé, mi primaria estaba siempre, en un ajá, panteón. siempre a ver quién era mejor, quién era, ¿no? Entonces, pero yo creo que antes tampoco había también la seguridad que hay para resguardar los inmuebles. Entonces, también los inmuebles en muchas ocasiones, pues sí sufrían pues a manos de gente que entraba a darles una vuelta y que ya se llevaban acá por acá el cable y los focos y cosas así, ¿no? Ujú. Entonces yo me imagino que también mucha gente pues se metía en esas escuelas y a lo mejor también no necesariamente tenían que ser alumnos los que tenían ese tipo de circunstancias o que vivían ese tipo de circunstancias fuertes en la Ujú. escuela, ¿no? Yo siento que a veces se daba, no con personas de la escuela, pero porque al hecho de que no estuviera, pues bien resguardados los inmuebles, ¿no? Porque incluso también se sabe que en la 105 había un agujero en la parte de atrás por el que los alumnos se iban de pinta. Ah, sí, cierto. El hoyo Es, de la barda. es muy Es que, bueno, común, es muy en todas común las, en esas épocas. en todas las secundarias siempre debe de haber un hoyo, una barda partida o Pero algo por donde eran te las puertas saltes. clandestinas de las Ajá, las secundarias. puertas clandestinas o que nadie se daba cuenta. Ahorita ya no es tanto, Yo digo creo. que sí se daban cuenta, porque ¿cómo no te vas a dar cuenta si están a una calle atrás de, Yo creo no? que decían los encargados, no, pues entre menos chamacos latosos, mejor que se vayan. No sé, pero es muy chistoso, porque siempre volvían a reparar las bardas y al ciclo escolar siguiente ya había Lo un nuevo mismo hoyo, otra o vez sea, ahí. ese no, pero había otros, ¿no? Ajá. Entonces yo me imagino que eso se daba mucho, pero pues sí, también eso es muy famoso, el hoyo de la Los barda. escapes, las zonas de escape, no, es que me fui de pinta. Yo la verdad sí me fui de pinta pues, varias veces en la secundaria, no me da pena decirlo, pero No, eh, no, vergüenza te debería decir cuántas veces te fuiste de pinta, vergüenza me debería dar cuántas que veces. perdiste el número. Y en una de ellas sí me salí por el hoyo de la secundaria. A veces Pero era, bueno. bueno, es que, ¿sabes? Yo siento que cuando lo implementaban más, pues cuando los papás te iban a dejar a la escuela. Porque cuando Ajá. los papás no te iban a dejar, pues ni se enteraban. Bueno, si eran abandonados como yo, pues sí había chance de irte de pinta. Pero he conocido 2, 3 que hasta se llevan su ropa abajo y los van a Porque dejar y sí, no se pueden ir. a mí me iban a dejar a la escuela. O sea, mis papás no se movían Típico. de ahí de De la aquí puerta te hasta que no veo. me vieran entrar. Pero esto, pues entrabas y tienes que correr para la barda, porque pues igual se Ajá. daban cuenta los vigilantes, ¿no? Sí. Pero sí es muy divertido esas anécdotas de secundaria. Oye, un dato que no mencioné del terreno de la secundaria. Dicen que, bueno, esto es memoria colectiva, recalco otra vez. Mis papás dicen que se pagó el terreno, que la cooperación fue de 50 pesos para la época.
Ok. Sí, hay Pudo muchos pudo haber datos. sido donado, pudo haber sido, pero como sea, muchas Realmente gracias no sabemos el dato. por Estaría haberles, padrísimo que nos hubieran compartido una foto del recibo. sí, un recibo de, sí, bueno, si fue Bueno, que si compra, fue compra, pues, exacto, exacto, de un recibo. que fue ahí. ¿Sabes? Bueno, no tengo los datos exactos de la fundación del Jardín de Niños Ochiac. Me parece que fue en la década de los 50, pero el chido, es de que, no sé si tú recuerdes, que había un programa por allá de hace muchos años, que duró otros muchos años, que lo conducía un señor. Sí, dilo. Ay, no, espérate, que lo conducía Un señor. un señor que no tiene mucho que falleció. Ajá. El famoso programa de Chabelo, Ok. ¿no? Era de cada Ajá. domingo, ¿no? Entonces, en aquellas épocas, pues obviamente, pues era lo nuevo, ¿no? O sea, te digo, Estaba jovencito, estaba Chabelo. joven Chabelo. Entonces, en esas épocas llegó a visitar Santa Rosa Xochiac, en específico el Jardín de Niños. No sé exactamente por qué motivo, si hubo algún festival Ujú. o por qué razón lo invitaron, ¿no? Pero pues ahí hay fotografías y testimonios de las personas que estuvieron ahí ese día, ¿no? Y obviamente, pues no nada más gente del kinder, ¿no? Ya gente que se enteró Sí, se de que aglomeró llegó ahí. Chabelo y ya traías a todos los chamacos a que lo Sí, vinieran a saludar, ¿no? sí. Y aparte en aquellas épocas no era como de que cualquiera se pudiera tomar una foto con él, ¿no? Porque pues eran pues muy, muy escasas las cámaras Sí, pues no manches, fotográficas, los que ¿no? tenían cámara, pues eran. Sí, o sea, solo hay pocas fotos, Sí. sinceramente pocas fotos, pero pues sí hay registros de que Chabelo visitó el Jardín de Niños Ochiac. Otro plantel muy interesante de Santa Rosa. ¿Qué es es el jardín de niños? Es la primaria Zenobia García Nava, la primaria Madre Mexicana, em, la secundaria José Guadalupe Posada, y nos falta uno que es muy importante, pero ese ya se comparte con el pueblo vecino, Sería el CETIS. el CETI 52. Ese se inauguró también en la década de los 70, como que igual justo con la secundaria, pero ya al ver la demanda. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Ese, pues, digamos que se comparte con el pueblo de San Bartolomé y algo, ¿no? Como tal, no está en nuestra jurisdicción. Sí, bueno, digamos que están las afueras de ambos pueblos, Sí, ahí en porque la frontera. sí, pero realmente pues sí también benefició mucho a la comunidad de Santa Rosa. Sí. Tengo otro mensajito de mis seguidores. ¿Me dejas leerlo sobre la secundaria? Ok. Este, Creo que los de la secundaria fueron los más activos, creo que han sido los más sí. activos No, en... pues sí, subimos un post y tuvo muy buena reacción y muy buenos comentarios. Aquí uno de ellos. La voz de sus habitantes. Es interesante. Me acuerdo antes de que explotara el internet, la vida estudiantil sí era muy diferente. Yo fui generación 2000-2003. Recuerdo con mucha nostalgia y un poco de vergüenza cómo me comporté en mi época de secundaria. Yo vivo en San Mateo Tlaltenango y afortunadamente me tocó ir a la 105. Ujú. Desde que la vi, le dije a mi mamá que me inscribiera en esa secu. Me encantó lo grande que es, pero viene a mi mente una etapa en esa secundaria en la que se veía deplorable. Mm. No le hacían el mantenimiento como debía ser y se veía muy fea. Incluso me acuerdo que un tiempo le llamaban el reclu. De eso sí me acuerdo bien porque, Ay, qué feo. bueno, la pintaron como de gris o algo así. No Ujú. sé, pero sí parecía un reclusorio. Bueno, creo que hubo un tiempo en el que la SEP, bueno, me imagino que era la encargada de eso, así Sí, como que no les daba mucho sí, mantenimiento, no. como que ya las hice, ya que los maestros hagan lo suyo, ¿no? Ya está Ajá. el inmueble, o sea, Sí, estamos hablando del 2000. sí, sí. Le llamaban el reclu, pues me comentaban que tenía el aspecto de una cárcel, igual por lo grande que era. No sé si aún le sigan diciendo así, pero así fue en mi época. Sin dejar de lado que me agarré a golpes ahí en el famoso callejón. Otra cosa del famoso callejón. Pero siempre Mm. tiene que haber un lugar donde nos vemos a la salida. Ahí te veo. Y no sé qué. Si ubicas el callejón que está ahí, está la 105 y para subir ahí a la casa de la señora Lenchita. Ajá.
en ese callejón. En ese callejón era el famoso callejón. Era la parada del... Sí, era el callejón para ajustar los cuentas. Exactamente. Y hay hasta fotografías del 99, 2001, 2002, De ahí de las 2005, de trifulcas ahí y de las todo. trifulcas en ese callejón. No manches. Me cuentan que hubo una ocasión que el director tuvo que salir a deshacer todo su desastre que estaban haciendo, porque sí, antes no hubo un muerto ahí en ese callejón por los chamacos, pero siento que el vandalismo fue más común antes. No sé ahorita tú cómo lo veas. Sí, siento que se dio mucho también en esas épocas. Pero aparte también como que yo siento que cuando los chicos ya pasaban a secundaria, no sé si tú sentiste eso mismo cuando ibas en secundaria, como que ya te consideraban ya grande. Ujú. Ya ahorita, por ejemplo, de verdad ves a niños de secundaria que dices, ay, estos niños. Bueno, o sea, no Sí, lo sí. digo en mala onda, ¿no? No, Pero sí, sí, digo, entiendo. finalmente a veces la necesidad te hacía que maduraras un poquito Claro, más. claro. Pero aparte, ¿no? Digo, entonces así como que prácticamente al hecho de también tener muchos hermanos, pues sí, como que te obligaba a madurar más. Y pues también a ser considerados, pues no como niños, ¿no? Sino ya como chavos, ¿no? Sí. Como jóvenes, como... Y más si te tocaba la responsabilidad del papá en tu familia, ¿no? Pues madurar más. Incluso, pues muchos veían la opción de estudiar una carrera universitaria o con el taller que aprendí aquí, ya ponerme a chambear, porque está canijo y pues no. Sí, y entonces yo siento que también eso hacía muchos ajustes de cuentas, ¿no? Porque alguien me dijo, alguien molestó a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano y se hacía ahí la trifulca, ¿no? Ajá. Entonces, pues... ¿Te parece si hablamos de otro tema? Sí. Que no se deslindan ahí tampoco los chingadazos. Porque, bueno, vamos a hablar sobre el campo de fútbol. Uy, Máximo Silva. Bueno, ahí también las Por trifulcas eso están te digo, buenas. no, cambiamos de un tema para entrar al otro, pero tienen Ajá. mucho que ver. Bueno, hay varias versiones. Te voy a comentar una que nos comentó el señor Salvador. Ujú. El señor Salvador dice que a él se lo comentaron también cuando era más pequeño, ¿no? Y pues además otras versiones. Sí. Dice que, según la memoria colectiva, lleva el nombre esta calle y este campo de Máximo Silva, que dicen que fue el donador del terreno. Entonces, pues obviamente como lo platicamos, no había acceso tal cual con las calles, sino eran vereditas. Entonces, para darle acceso al campo de fútbol, pues se tuvo que hacer la vereda y pues en el transcurso del tiempo, pues la calle. Ujú. Entonces, como había sido donación de parte de esta persona, pues se le dio el nombre de Máximo Silva al campo, como a la calle que conecta al campo. Esa es Esa una es versión. una versión. Otra versión mencionan que esa es la que nos comentó el señor Salvador. Nos comentan que cuando estaba en construcción la carretera, los jóvenes, que eran muchos los que trabajaban en ese tiempo Sí, pues imagínate. en la construcción de la carretera, pues veían una necesidad también de esparcimiento, ¿no? O sea, pues no todo es trabajo, no Sí. todo es escuela, no Ujú. todo es esto, o sea, entonces ellos se vieron en la necesidad de buscar un lugar de esparcimiento. Entonces alguien les dijo, pues vayan por ahí en el cerrito. Me parece que el cerrito tiene un nombre. Me parece, no estoy segura si es el Cerro del Sacramento. Ajá. Ayúdenos ahí, acuérdense la voz de sus habitantes. Entonces, me parece que les dijeron, no, pues ahí es donde se ve más planito, pues ahí deberían es una de ponerse a pesetita, es jugar arriba o... del... Sí. Entonces, los trabajadores, después de sus jornadas Ujú. laborales, iban y con pico y pala. Haz de cuenta que aunque estuviera planito, pues sí había unos tramos que estaban más disparejos, entonces empezaron a, Ujú. pues a chambearle ahí, ¿no? Entonces, empezaron Ahí en la mesetita. a trabajar ahí con picos Eso y fue en el palas. momento que estaba la carretera Sí. en construcción. Entonces, haz de cuenta que hubo una persona que era la encargada de la obra y que los veía, ¿no? ¿Y estos ¿Para qué? dónde se van o qué? Terminan de chambear y como... pasan por y aquí. agarran rumbo al cerrito, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces, pues, por ver la necesidad de los chavos, pues, ¿a dónde andan, no? ¿Qué andan haciendo?
Entonces, no, pues es que estamos construyendo un campo de fútbol porque pues aquí no hay nada, todo nos queda bien lejos y pues realmente nos gusta y queremos pues hacer algo, ¿no? Nos dieron chance aquí y pues queremos hacer algo, ¿no? Entonces que uno de los encargados de la obra les había prestado una máquina. Entonces que con esa máquina y esa versión está buena también. abrieron camino para emparejar el campito y obviamente pues para pues sí, construir la calle que iba a dar acceso a ese campo. Y eso es entonces, otra versión. Supongo que esa persona era Máximo Silva. Yo me imagino. O sea, como que el encargado de la maquinaria, el arquitecto, qué sé yo. Sí, tengo que unas versiones dicen que él era el dueño y que él se los donó y ahí está. Otras versiones dicen que él era el encargado de la obra y que él les prestó la maquinaria, obviamente, pues sin cobrarles ni un peso, ¿no? O sea, como ya estaban ahí cerca, pues sí, vayan, ocupan la máquina, no sé, unas 2, 3 horas y la regresan, ¿no? Pero sí fue parte de también mucho trabajo colectivo crear el campo. Y aparte hubo otro campo. Estuvo más arriba. El campo 2. Yo creo que muchos sí lo ubicaron. Entonces ese campo, me imagino que igual por la creciente necesidad de más espacios de recreación y obviamente por fines monetarios y económicos, pues se dio me parece que allí, bueno, hay otro rumor, ya lo habíamos platicado en un capítulo anterior, acerca de que se iba a hacer una carretera que iba a ir para el Ajusco. Entonces, en teoría, todos esos terrenos de esa zona de donde ahorita se encuentra el paradero de autobuses. En la parte alta de Santa Rosa. Donde está ahorita el paradero de camiones, esa zona pues no se ocupó mucho tiempo, o sea, los terrenos estaban como baldíos. Y de hecho ahí se hizo el paradero de los autobuses. Sí. Justo atrás del paradero de los autobuses es en donde estaba ese campito. Me parece que, aunque los terrenos ya estaban pagados y que en teoría era propiedad federal, pues había el que había sido el dueño anterior. Ajá. Entonces se hace cuenta que pues mientras no se ocupaba el espacio, pues vamos a poner aquí el campito de fútbol y pues obviamente servía como atractivo turístico. Además de que pues podías vender, ¿no? Que los antojitos, que los refrescos, que las cervezas para después del partido. Los famosos antojitos del kilómetro 28. Sí, era una parada obligada. No me van a dejar mentir, era una parada obligada que muchos famosos dieron ahí, dieron con el lugar y dieron con el campo 2, ahí donde está la ruta 43, estaban los puestitos. Nuestro vecino, que en paz descanse también, Diego Verdaguer, muy cliente de ahí mismo también. Sí, él era un cliente activo. Incluso en toda la zona. Lola Beltrán también, que sí, tenía una propiedad más arribita y que ahí... Y de hecho también tenemos otro vecino, que es Uno que se dedica a los ovnis. Sí, él es uno de nuestros vecinos más famosos. Sí. Y pues obviamente pues también gracias a ello pues ha crecido también mucho porque pues son participativos también, o sea, también cooperan para las fiestas. Sí, cooperan para incluso más. Y él también es muy creyente de la Virgen de Guadalupe. Sí, es muy creyente de la Virgen de Guadalupe y tiene una propiedad preciosa, la verdad, y es muy cooperan, o sea, los famosos que viven por ahí se alinean al pueblo. Sí. A las tradiciones, a las cooperaciones, y les encanta. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que llega a vivir de otros lados y se queja. Ajá. Y hay gente como ellos que vinieron de otro lado y que al contrario enriquecen y aportan mucho a nuestra comunidad. Y eso es lo más importante, que sigamos aportando para que nuestra comunidad siga creciendo. Y terminando con lo del campo, desgraciadamente el campo 2 se extinguió por riñas. Eso es lo que dicen. Porque bueno, como lo estamos platicando, o sea, el mexicano siempre ha sido bien apasionado. Y pues más en el fútbol, ¿no? Entonces sí, no faltaba de que ya me robaron, que se ha visto comprado y sí, que se tuvieron que haber dado muchos enfrentamientos. Y que no sé qué, según las malas lenguas dicen que fueron por riñas. Desafortunadamente, qué malo, porque sí le dio un baje en la parte alta de Santa Rosa. ¿Cuántos años crees que haya durado aproximadamente ese campo? El campo 2, yo creo que, si no estoy mal, como de los 70s a los 90s. Sí, pues no fue tanto, fueron unos 20 años. Unos 25 años
Pero era muy bueno, se juntaba muchísima gente, pero pues... Me parece que hay un dato ahí de un equipo famoso que vino a jugar, ¿no? Ajá, Ahí en ese campo, ¿no? la reserva de los Pumas de la UNAM, se dieron cita en Santa Rosa, Xochac, y en San Mateo Tlaltenango, por ahí de la década de los 80, 1989, si no estoy mal, los Pumas de la UNAM jugaron en tierras del Poniente. Y pues bueno, Eli, creo que el tiempo nos ha... Se nos ha Sí, acabado. híjole, es que cuando uno se entretiene... Pero los se te va de invitamos a que volada. sigan escuchándonos. Todavía tenemos otras cosas más por presentarles acerca de nuestras tradiciones. Nos falta también platicarles acerca un poco de nuestra plaza pública, de nuestro centro de salud, que ya es un poquito menos. Sí, un Realmente poco más estos videos superficial. que ya pasamos fueron como para darnos un poco de contexto, porque ahorita pues ya vamos a empezar a entrar en materia de lo que es tradición. Sí, Entonces ya. estos son datos históricos Exacto. que queríamos rescatar, porque finalmente a nosotros también nos ha costado mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo encontrar la información porque no está escrita. No es de que, ay, sí, ya te metes en el Google y te da toda la información. Sí, no. No. Hay muchas cosas que Entrevistas. son de pláticas con gente adulta, con gente mayor, y que es ahí conforme vamos recabando toda la información. Entonces, queríamos más que nada compartirles que nuestro pueblo se construyó a base de mucho trabajo en equipo, mucho esfuerzo, y que todavía vamos por más. Claro. Entonces, muchísimas gracias, amigos. De hecho, también hay no sé si sepas ahorita que hay un proyecto nuevo de cablebús y se pretende que haya una parada en Santa Rosa. Entonces, pues, sí. ahí Y de hecho, estamos en la lucha. Estamos viendo para ver qué logo le quedaría a nuestro poblado, pero entonces, ahí andamos en la lucha. Amigos, muchísimas gracias. Xochac, cultura, tradición y la voz de sus habitantes. Les damos muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Nos vemos en la siguiente toma. Les agradecemos. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Ana.